sé cómo, pero tengo esperanza. No sé cómo, pero sé que soy feliz. He tratado tantas veces de encontrar una razón que justifique el porqué de tanto amor. No sé cómo, pero sé que soy distinto. No sé cómo, pero él me transformó. Y no fue mi propio esfuerzo lo que me hizo ver la luz. Fue su sangre derramada en la cruz. Otra vez ante ti, en humilde oración. Ni siquiera me contestes, solo mírame, Señor. Ya no sé qué pensar, no sé cómo expresar el temor y el asombro que hay en mí. Todavía no lo sé, no me has dicho aún qué fue lo que viste en mí para quererme. Y es que no entiendo la razón de tanto amor derrochado. ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? No sé cómo, pero hay gozo en mi alma. No sé cómo, pero tú me has dado paz. Y soy libre como el sol, como la luna, como el mar. Nada puede detener tu libertad. Ya no intento comprender. Mi fortaleza, yo te amo. Eres mi roca, castillo mío, y yo te amo. En ti confío, eres mi escudo, mi refugio en las alturas. Oh Jehová, mi fortaleza, yo te amo. Cuando en angustia te invoqué y clamé con todo el corazón, tú me escuchaste en tu santuario y mi clamor llegó a tu corazón. Oh Jehová, mi fortaleza, yo te amo. Eres mi roca, castillo mío, y yo te amo. En ti confío, eres mi escudo, mi refugio en las alturas. Oh Jehová, mi fortaleza, yo te amo. Me alumbraste en las tinieblas, perfeccionaste mi camino, me diste pies como de siervas y en mis alturas me haces andar. Oh Jehová, mi fortaleza, yo te amo. Eres mi roca,
Nuestros amados hermanos, les enviamos un saludo y continuamos con la predicación expositiva en los Salmos. Hoy queremos compartir Salmo 18, de los versículos 1 al 15, aunque contemplaremos otras partes de este texto un poco extenso, pero hay una gran lección para nosotros y vamos a hablar de las respuestas en la aflicción que Dios nos da, respuestas en la aflicción. Salmo 18, del 1 al 15. Vamos a leerlo juntos. La palabra del Señor dice: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes. Se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz, de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero y por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron. Granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo oyó su voz. Granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó. Lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Pues gracias a Dios por su palabra, y vamos a considerar algunas porciones de este Salmo 15, decíamos con el título Respuestas en la aflicción. Y bueno, vamos a ver el contexto de este salmo que escribió David, donde este poeta y este guerrero entendió que solamente la ayuda de Dios es la base para una victoria espiritual. La ayuda de Dios es la base de nuestra fortaleza espiritual. Este salmo tiene algunas anotaciones al inicio. Bueno, nosotros hemos dicho ya que son algunas indicaciones musicales. También inicia con la frase al músico principal. Recordamos entonces que esto era una indicación en el contexto musical de David para que el músico que estaba al frente de todos los instrumentos tuviera alguna participación o tuviera alguna indicación específicamente para este salmo. También se dice que este salmo lo escribió David cuando lo libró Dios de sus enemigos y de Saúl. Es una cita casi textual de 2 de Samuel 22, del 1 al 51. Es casi idéntico el texto, una pequeña variación, pero realmente entonces este salmo fue compilado del canto que se hizo David en el capítulo 22 de 2 de Samuel, cuando Dios le libró de Saúl. Recordamos que en el momento en que David empezó a servir a Dios tenía muchas habilidades. Era un hombre con una gran habilidad militar, realmente destacaba como militar, y esto provocó los celos de Saúl. Saúl fue un modelo de un mal líder, un líder que no trabaja en equipo, un líder que no estimula el desarrollo de los demás, sino que era muy egocéntrico, como algunas personas todavía lo manejan en el liderazgo, y entonces pues quiso matar a David. Después de que David sirvió con todo su corazón, tenemos que notar que hasta este momento David es un buen siervo. Todavía no había cometido sus pecados graves que vemos en el Salmo 51 y otros más. Él era un joven que, derrotó al gigante Goliat, servía a Dios, decía con mucha prudencia, tenía mucha habilidad. Pero también era un cantor, como decimos, el dulce cantor de Israel se le llama, entonces hacía composiciones poéticas en algunos eventos de su vida. Entonces, este Salmo 18
Fue escrito en un momento en que David sintió que se moría por la persecución de Saúl. Nosotros recordamos los libros de Samuel, Reyes y Crónicas, en cuántas ocasiones Saúl quiso matar a David, lo siguió con ejércitos, trató de acabar con su vida. Y bueno, David en ningún momento se vengó en contra de Saúl y tampoco pues le hizo ningún tipo de daño, lo cual muestra el carácter de un hombre de Dios que no tiene celos, que respeta a la autoridad puesta por Dios hasta ese momento. Y notamos nosotros que quien permitió que Saúl reinara el tiempo que dispuso fue Dios mismo, y fue con la guerra de los filisteos cuando Saúl acabó con su vida, lo cual fue otra tragedia, pero David no tuvo nada que ver con eso. Entonces hasta aquí David es un hombre pues limpio de manos, delante de Dios no está haciendo ninguna cosa grave, nada pecaminoso, y por eso él, cuando Dios le libró de esas persecuciones de Saúl, sentía este cántico como una poesía de liberación. La primera respuesta en la aflicción que encontramos es fortaleza. Salmo 18 del 1 al 7 dice el versículo 1: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Aquí vemos nosotros entonces una expresión totalmente franca del amor de David. David nos enseña a amar a Dios, pero también a decírselo. No solamente dar por hecho que Dios sabe que le amamos o con nuestra conducta amar a Dios, sino decirle que le amamos. De hecho, expresar o verbalizar el amor es una muestra muy alta de dedicación, de consagración. Y en este caso, David, aunque acababa de estar con las situaciones de guerra muy dramáticas que decíamos, expresó su amor a Dios. Siempre hay que expresar nuestro amor a Dios, y él reconoce desde el primer versículo que es su fortaleza. Dice Jehová, fortaleza mía. Entonces aquí la fortaleza se refiere a una protección. Recordamos que había fortalezas militares donde los guerreros se protegían, a veces se resguardaban con alguna construcción, se ponían pues un poquito con alguna seguridad acerca de los ataques para ser guardados de los ataques de los enemigos, y entonces se llamaban las fortalezas. Y aquí David dice, Dios es a quien yo amo y Él es mi fortaleza. El versículo 2 dice, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Vemos una cantidad de palabras de David expresando cómo Dios es el libertador. No dependía David de la fuerza de Saúl, ni siquiera de su propia fuerza como guerrero, ni tampoco de sus militares, los militares de David. Dependía de la gracia de Dios. Cuando Dios no permitió que Saúl tocara a David, fue la gloria para Dios definitivamente, ¿no? Y dice, tú eres mi roca. Es otra forma de hablar de la protección de Dios. La roca es firme, es una protección, como decíamos, se ve en muchos contextos de lo que David escribió y otros escritores también en ambos testamentos, a Dios como roca, algo así firme, inamovible. Entonces Dios es mi roca y mi castillo. Va entonces en una manera aumentando las expresiones de amor de David. No solamente es el que ama, es la fortaleza y la roca, dice es mi castillo. El castillo es mucho más delicado, es una protección también, es una construcción grande o muy fuerte como conocemos por la historia y por la cultura, pero realmente decirle a Dios que es su castillo era una protección delicada, una protección de gran calidad, una protección muy bella. Dios nos da una protección bella, así es la protección de Dios, cuando Él tiene ese propósito, nos da esa protección. Dice también mi libertador, o sea, realmente quien libró a David de la mano de Saúl fue Dios mismo. Y aunque Saúl tenía ejército, aunque Saúl tenía hombres, Saúl tenía más fuerza militar que David en algún momento, David en ningún momento sintió que pudiera caer por la fuerza de Saúl, porque Dios le daba libertad. Nuevamente dice, Dios mío, ahí vemos otra vez una expresión coloquial, decirle, Dios te amo y tú eres mi Dios, o Dios mío. Es una expresión, pues esa idea de posesión, de estar en una pertenencia con Dios, y otra vez repite la palabra fortaleza. En el versículo 1 y en el versículo 2 usa la palabra fortaleza. A consecuencia de todo esto que es Dios, dice, en Él confiaré. David muestra un corazón de confianza. Las situaciones pueden ser muy difíciles, muy adversas, muy violentas, pero nosotros confiamos en Dios. Tenemos una confianza que si Dios quiere, nos puede guardar. Si es el plan y su misericordia que sigamos adelante, nos va a guardar. Y luego vuelve a dar otra ilustración de protección. Dice mi escudo. Recordamos ahí, pues son un implemento militar de protección. Definitivamente David entendía lo que era un escudo y dice, Dios es mi roca, es mi castillo, es mi libertador y es mi escudo.
la fuerza de mi salvación. O sea, realmente la salvación de David, dice aquí muy claramente, dependía de la fuerza de Dios. O sea, Dios le daba la fortaleza para ser salvado en ese momento. No habla de la salvación en un sentido espiritual del pecado, habla de la salvación en el sentido de liberarle de la muerte a manos de Saúl. Entonces la palabra salvación ahí se aplica a una protección. Y otra vez dice, mi alto refugio. Qué bella expresión. El castillo, la roca, la fortaleza y un refugio alto. Un refugio en sí ya es mucha protección, pero un refugio en alto, decía David, en el momento militar en que David vivía, un refugio en alto pues era inaccesible. Y está en la historia, muchos emperadores o reyes tenían refugios en lugares muy altos, muy inaccesibles, para tener un poco más de protección, para que los enemigos no llegaran con tanta facilidad. Entonces David decía, Dios es mi alto refugio. El versículo 2 es muy, muy poético. Dice el versículo 3, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. La palabra invocar aquí es orar o es clamar. Entonces David era un hombre de oración. En el momento en que Saúl tenía ejércitos, tenía soldados, tenía armamentos, podía acabar con David, David estaba en oración. David se protegía, David preparaba su ejército, se preparaba él. En algún momento estuvo incluso huyendo varias ocasiones de Saúl, pero aún de tomar previsiones de este tipo, él estaba invocando a Dios. Clamar a Dios es determinante para nuestra victoria. Siempre podemos clamar a Dios. La oración no nos cuesta. Tenemos que tener la disciplina de orar a Dios, de poder clamar al Señor para cualquier situación. En este caso, David por la protección que necesitaba de su enemigo Saúl. Y dice, invocará a Jehová, quien es digno de ser alabado. Entonces, David desde el principio de su relación con Dios entendía que Dios es digno. No David con todas las dignidades que tuvo como militar y como poeta, como rey, decía Dios es digno. Por encima de cualquier dignidad humana está la dignidad de Dios. Dios es digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos. O sea, él entendía muy bien que al clamar a Dios podía ser salvo de sus enemigos. Otra vez ser librado militarmente, una victoria militar o una protección para David de esa violencia que le rodeaba. Dice el versículo 4, me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Vemos ahí entonces que los sentimientos que tenía David, porque a veces pensamos que una persona valiente no tiene miedo y decimos, una persona valiente no es aquella que no tiene miedo, es aquella que actúa en medio del miedo. Es aquella que puede seguir adelante en medio de la aflicción y de la situación inmanejable totalmente para David. Decía, me rodearon ligaduras de muerte. O sea, él sentía que podía morirse. Ligaduras de muerte es una expresión muy fuerte de que él sentía que estaba muy cerca de la espada de Saúl. Estaba muy cerca de los grandes militares que también tuvo Saúl. Tuvo algunos seguidores en la milicia de Saúl muy preparados, que después se describen en los libros donde está la narración de Saúl y de David. Saúl tenía personas muy preparadas en lo militar. Había una ligadura de muerte. O sea, Saúl sentía que tenía el poder y podía derrotar a David. Y David sentía lazos de muerte. Dice, me están rodeando ligaduras de muerte. Es como apretar o atar. Se sentía apretado o atado en un peligro extremo. No era una situación fácil. Estaba por ser asesinado por el rey. Nada menos el rey del país es quien lo estaba persiguiendo. Dice, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Aquí la palabra torrentes, recordamos que es un flujo de agua muy violento, muy momentáneo, pero muy intenso, que dura poco tiempo. Pero esos torrentes, en ese momento David sentía que lo estaban hundiendo. Sentía que se ahogaba ante la perversidad. La perversidad es desviación de conducta o desviación del carácter. Entonces dice David que sentía que había torrentes de perversidad que lo atemorizaban. O sea, la perversidad de Saúl y la perversidad posiblemente de algunos de los militares de Saúl estaban haciendo que David se sintiera reducido, que se sintiera totalmente desvalido o desprotegido porque podían acabar con él. Sentía que podía morir. Es interesante notar que aunque tenía confianza en Dios, sabía que también podía morir. Hay las dos situaciones, una gran confianza en Dios, pero también un entendimiento de que la muerte puede llegar por la violencia que se desató contra él. Dice el versículo 5, ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Aquí sigue David describiendo las agresiones en las que fue objeto con Saúl. Es un contexto de David. Tenemos que recordar entonces otra vez la palabra ligaduras es atar y el Seol es el lugar de los muertos. O sea, David sentía que ya pertenecía al área de los muertos, que puede ser llevado al Seol. Recordamos nosotros que los judíos decían, voy a ser llevado al Seol. Cuando morían, porque en el lugar de los muertos, ya los judíos convertidos decían, puedo ser llevado al seno de Abraham, si se sentían fieles con Dios,
pero normalmente se usaba la expresión cultural el Seol como la muerte. Y David decía, estoy a punto de morir. Hay ligaduras del Seol que me rodean. Hay una situación de violencia, hay una adversidad, hay una situación muy, muy fuerte en contra de David, y David sentía que podían acabar con él. Dice, me tendía en lazos de muerte. Esa palabra, tender lazos de muerte, recordamos nosotros que es como una trampa. Tender lazos, la semana pasada decíamos en el Salmo 9 también, cuando hay redes o cuando hay algún tipo de acción militar, algún implemento militar para atrapar o para detener. En alguna ocasión decían cavar agujeros, cavan grandes hoyos para detener a los enemigos o para acabar con ellos. Y dice David, me tendía en lazos de muerte. Él sabía que estaban tendiéndole trampa, una trampa mortal. Y él decía, puedo caer en ese lazo. Había muchas situaciones militares que se daban en ese tiempo. Sí, literalmente ponían lazos para atar o para atrapar a aquellos enemigos o a aquellas personas, derrotarlas de una manera ventajosa, ¿no? Porque no era un enfrentamiento personal, era con lazos de muerte, lazos literalmente como una trampa. Dice que es una intención destructiva. Entonces David entendía muy bien la intención destructiva que tenía Saúl. El versículo 6 dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Aquí hay una revelación determinante en el contexto de lo que David dice. Salmo 18, Dios escucha el clamor. Dios siempre escucha el clamor de sus hijos. Él puede responder, decíamos, de manera inmediata, o a veces de manera mediata, o responder que no, otro plan que él pueda tener, pero siempre nos responde. Siempre está escuchando nuestras peticiones. Y David estaba tan afligido con ese enemigo, formidable para él, que era el rey y su ejército. Entonces decía, yo estoy angustiado, pero en mi angustia invoqué a Jehová. Es otra palabra aquí, invocar o clamar. 2 veces dice aquí en estos primeros versículos, clamar o invocar. Y clamé e invoqué a mi Dios. Otra vez está la relación con Dios. Una relación cercana. No es un Dios lejano, no es un Dios distante, es mi Dios, decía David. Él oyó desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. O sea, David realmente sentía que Dios le escuchó. Es interesante notar que cuando David escribió esto no había templo. Todavía no había templo. Realmente lo que había quedado del tabernáculo, lo que había quedado de unas tiendas donde estaba el arca del pacto, donde estaban algunos de los implementos del templo, pero David sentía que Dios estaba como en un templo en un sentido espiritual. En el templo donde Dios me puede escuchar. Y recordamos que Dios es omnisciente. Dios no nos escucha en un templo, nos escucha en cualquier lugar. Y David entendía esto, pero de manera muy poética. Dice, Dios me escuchó en su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. O sea, Dios es accesible a nuestro clamor y a nuestra necesidad. Dios está cercano. Dios está muy cercano. En muchas ocasiones no libró a David. Dios tenía un plan distinto, pero David no cayó en manos de Saúl. Finalmente David empezó a ser rey, todos conocemos la historia de David y Saúl, pero en su momento David sentía que podía acabar su vida. Sin embargo, clamaba a Dios y decía, y Dios me está escuchando. Dios me está escuchando. Hay una indignación de Dios. Esto es en el versículo 7. Posiblemente es una idea medular de todo el capítulo. Dice, la tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Entonces, Dios se indignó totalmente por la injusticia que Saúl estaba cometiendo en contra de David. Nosotros recordamos que cuando David asesinó al gigante, algunas jóvenes judías decían, David mató a 10,000, mientras que Saúl mató a 1,000. Ahora, esto es un reconocimiento real de las capacidades. La capacidad militar de David fue mayor, porque Saúl nunca enfrentó al enemigo, nunca enfrentó a Goliat. David sí lo enfrentó. Aunque era un joven, posiblemente de unos 16 o 17 años, y realmente enfrentó al gigante y lo derrotó. Por la fe en Dios, sabiendo que Dios estaba con él, que este hombre, como decía David, es un incircunciso, o sea, es un impío, es un hombre que está blasfemando contra Dios. David se sentía indignado porque Dios estaba siendo blasfemado por un enemigo. Y ahora Dios se indignó porque estaban atacando a David. Es muy bello el concepto de decir que Dios se indignó por la injusticia que Saúl cometió. Porque David ha hecho solamente bienes. Una persona que hace bienes no se tiene que atacar. Realmente, si es buena de corazón como David, que en este momento no había atacado a Saúl. De hecho, nunca atacó a Saúl. Era un hombre fiel, un hombre leal. Saúl podía haber hecho parte de su equipo. Realmente la gente muy destacada hay que integrar al equipo, no hay que desecharla. Eso es una cuestión de liderazgo o de actitud en el liderazgo espiritual. Si hay una persona muy, muy capaz y se le corta, se está limitando el poder de ese ministerio, en este caso de ese reino,
pero David nunca volvió a tener contacto de amor con David. Tenía una situación de odio y quería acabar con su vida, pero Dios se indignó. Y tanto se indignó, Dios dice que la tierra fue conmovida y tembló. O sea, poéticamente, David entendió como si hubiera sido un sismo. Tembló la tierra cuando Dios se enojó por lo que hizo Saúl en contra de David. Se conmovieron los cimientos de los montes. Imagínense, no es algo superficial. Realmente los cimientos de los montes, pues hablamos de una distancia muy grande, ¿no? De la superficie terrenal a los cimientos de los montes es una gran distancia. Se estremecieron porque se indignó él. Habla de Dios. Entonces Dios se indigna cuando atacan a David. Nosotros aprendemos de esto, que necesitamos la fortaleza de Dios. Dios es nuestra fortaleza y tenemos que expresárselo. Tú eres mi fortaleza. Yo te amo, Señor. Qué bello que le digamos a Dios que le amamos. No nada más le dé una necesidad. Yo necesito salvación o sanidad o provisión o protección, sino que le digamos yo te amo, Señor. De hecho, decir a alguien que le amamos es una expresión muy buena, porque hablamos de ese amor ágape, el amor del Espíritu, ¿no? Entonces dice David, yo te amo, Señor, y nosotros también decimos a Dios, yo te amo. Tú eres mi fortaleza, eres mi protector. Yo pongo en ti mi confianza. Sé que el peligro que me rodea puede ser muy grande, sé que los riesgos son mortales, sé que la situación puede ser no manejable por mí, pero yo confío en ti. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer, voy a desplazarme, voy a orar, voy a estar clamando, voy a estar en el medio donde tú me quieras poner, pero siempre con esa confianza de que si tú quieres, me puedes librar. Aunque lo que me rodea sí es muy fuerte, como decía David, hay un alcance de peligro y muerte, hay ligaduras, hay perversidad, hay maldad, hay violencia. Hoy tenemos tanta aflicción por lo que nos rodea y además de la situación de este contagio terrible que tenemos, la violencia que nos rodea. La injusticia de las personas, la violencia, el deseo de dañar a los demás, que puede ser algo muy cotidiano. Bueno, en ese medio de tanta violencia, Dios nos puede proteger. Y Dios se indigna cuando alguien hace algo en contra de un hijo suyo que es justo. En este caso, David fue justo. Nosotros los cristianos también tenemos que ser justos. Y si alguien nos ataca injustamente, que se indigne Dios. No que nosotros hagamos violencia o que hagamos una defensa o un desplazamiento de un rey como David nunca lo hizo, sino que nosotros oremos a Dios y confiemos en su protección. Hay una segunda respuesta en la aflicción, que es la indignación. Salmo 18, del 8 al 15. Dice el versículo 8, humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor, carbones fueron por él encendidos. O sea, en estos versículos del 8 al 15 se describe el enojo de Dios, la indignación de Dios porque estaba Saúl haciendo una injusticia en contra de David. Ahora, esto es muy poético también, porque no es una situación literal que Dios sea un ser del que sale humo de su nariz, pero el humo de la nariz habla de un gran enojo, habla de un momento de juicio. Fuego consumidor, siempre el fuego tiene que ver con juicio. Entonces Dios va a hacer juicio a todas las personas que están haciendo algo injusto en contra de los santos. En el caso de Saúl, Dios realmente, pues sí, limitó el poder de Saúl. Saúl fue debilitándose. Saúl acabó muy mal. Decíamos, es un hombre que no disfrutó de lo que Dios le había dado. No disfrutó en su tiempo del respeto, del amor, del trabajo en equipo que se requiere, sino que odiaba a David porque tenía más capacidad militar que él. Y dice aquí que entonces hubo ese fuego de la nariz, un fuego consumidor, carbones encendidos. En varias ocasiones donde hay visiones de Dios, también se da en el caso de Isaías capítulo 6, los carbones encendidos hablan mucho de la santidad de Dios, la santidad o el juicio. Y aquí encontramos entonces que el juicio de Dios es por su santidad. Dios hace un juicio por su santidad. Saúl era muy, perverso al atacar a un buen siervo como David, pero es Dios quien defendió a David. Es Dios quien se indignó por ese ataque. Entonces es una protección de un Dios santo. El versículo 9 dice, inclinó los oídos y descendió y ve densas tinieblas debajo de sus pies. Ahí habla otra vez de que Dios desciende. Decimos, es también de una manera metafórica, es como si una autoridad, un gran rey, descendiera de su trono para proteger a un súbdito. Es lo que David entendió de parte de Dios para él. Inclinó los cielos, o sea, imagínese usted el alcance de esta descripción. Nosotros entendemos que David es un gran poeta, un poeta de la más alta calidad, pero que Dios incline los cielos
es algo pues totalmente trascendental. O sea, realmente los cielos son inmensos, ¿no? Y Dios inclinó los cielos para atender al clamor de David. Y descendió, o sea, este ser perfecto, Dios, el Rey de Reyes, descendió para defender a David. David sintió esa defensa, ¿no? Y había densas tinieblas debajo de sus pies, o sea, habla de un lugar oscuro, porque el juicio de Dios venía en contra de Saúl. Hay una omnipresencia, son acciones trascendentales y son circunstancias en la vida de David. En ese momento notamos algo interesante. Saúl no acabó con su reino. Todavía tardó tiempo Saúl como rey, pero finalmente en un enfrentamiento con los filisteos, decíamos, Saúl acabó con su vida. Entonces realmente Dios trajo un juicio a Saúl. Saúl no quiso arrepentirse. Saúl fue un hombre perverso hasta el final, fue haciéndose muy soberbio, fue haciéndose muy violento y finalmente no acabó bien, como David acabó bien. David acabó en la vejez, un hombre ya de más de 70 años, pero incluso muy debilitado, y sin embargo acabó alabando a Dios y acabó dando el reino a su hijo Salomón, cosa que Saúl no hizo, porque la perversidad acaba con nuestra vida. Dice el versículo 10, cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Aquí vemos una expresión otra vez muy poética. Los querubines son seres de adoración, recordamos. Aparecen aquí, en este caso de Salmo, aparecen también en el Apocalipsis directamente y en Ezequiel. Entonces, los querubines son seres que reflejan una adoración perfecta delante de Dios. Y algo del carácter de Dios, algo del carácter de Cristo. Aquello de que en Apocalipsis dice que tiene cabeza de hombre o de buey o de águila o de león, habla de las 4 áreas del carácter de Jesús, o sea, reflejan algo de Dios mismo en el carácter de Cristo. Pero también dice que estaban en el Apocalipsis llenos de ojos, como si vieran la omnisciencia de Dios, o sea, reflejan la omnisciencia de Dios. Esos son seres que reflejan la parte de la divinidad y también están siempre adorando. Cuando dice que hablaba sobre un querubín, la visión de David en este caso es que un querubín era muy grande, un ángel involucrado en este juicio. Es interesante notar que esos querubines no aparecen otra vez en un sentido de guerra. En este momento sí. Nada más en este texto aparece que David describe que Dios cabalga sobre un querubín y vuela sobre las alas del viento. O sea, el vuelo de un querubín, imagínense usted nada más, dice Dios voló en un querubín. O sea, el ser que creó todo, el ser omnipotente, omnisciente, volando en un ángel grande y que refleja la gloria de Dios. Entonces, la visión que tiene aquí David, la descripción que hace, es realmente de un gran poder, un despliegue del poder de Dios y ángeles involucrados en su juicio. Diríamos de aquí, ángeles que adoran involucrados con el poder y la autoridad de Dios. Versículo 11 dice, puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya, alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Entonces sigue describiendo el enojo de Dios. Dios se enojó tanto por la perversidad de Saúl, que dice, puso tinieblas por su escondedero. O sea, las tinieblas, encontramos otra vez la oscuridad más densa, no se podía tener un acceso. En el momento en que David entendía esto, como los militares, David y Saúl, había densas tinieblas, no podían trabajar, no podían atacar a un enemigo porque las tinieblas les impedían. Entonces, Dios puso tinieblas por su escondedero. Otra vez otra descripción poética de David. Dios no se esconde ni requiere tinieblas para esconderse, pero dice David en esta descripción tan poética que no había acceso para poder alcanzar a Dios. En este caso, Saúl no podía defenderse de Dios. Pues diríamos, ¿quién puede defenderse de Dios? No, nadie. Dios es tan infinito, tan poderoso, que realmente no hay nadie que pueda enfrentar. Nadie absolutamente. Y en este caso, David decía, bueno, aún así hay un escondedero, hay tinieblas, hay una cortina alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. David involucra varios de los elementos normales aquí en la tierra, las nubes, los cielos, el agua, las tinieblas, como parte del juicio de Dios, del enojo de Dios. Versículo 12 dice, por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Aquí hay un contraste. Versículo 11 habla de tinieblas. Versículo 12 habla de resplandor. Entonces son dos partes del juicio de Dios, las tinieblas como el enojo de Dios y el resplandor como la santidad y la gloria misma de Dios. Entonces Dios tiene toda gloria, tiene un gran resplandor. Dice, y en el resplandor de su presencia las nubes pasaron. Por supuesto, el resplandor o la gloria de Dios quita cualquier cosa que esté enfrente, y esas nubes que estaban ahí antes, de esas como tinieblas, dice, fueron quitadas. Granizo y carbones ardientes. O sea, nuevamente dos elementos de juicio. Recordamos incluso en las plagas contra Egipto hay algunos de estos elementos ahí involucrados cuando Dios juzga. Entonces, granizo y carbones ardientes, o decíamos en Isaías 6, como la santidad de Dios para enviar en este caso a Isaías a predicar, había carbones encendidos. La santidad de Dios está involucrada.
Versículo 13, tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Entonces, esta expresión, tronó Jehová, habla del enojo más extremo y habla de una expresión de violencia. Hablar violentamente, eso es tronar, en un sentido. Hablar violentamente en contra de alguien. ¿Contra quién? Contra Saúl. Saúl en ese momento no lo supo. Saúl siguió en su ceguera espiritual, no perdonó nunca que David fuera más poderoso militarmente, no lo toleró y finalmente acabó con su vida. Pero Dios realmente estaba haciendo un juicio de tinieblas, porque es un juicio fuerte, y también de resplandor, porque es la santidad de Dios. Versículo 14 dice, envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Ahora, aquí habla David de una dispersión. Recordamos que dispersar militarmente es acabar con un enemigo, es separar a los enemigos que están derrotados. Entonces David veía que Dios dispersó a Saúl. En algún momento vemos nosotros que Saúl trató de acabar con David, y por el contexto vemos que David fue protegido. Aún andaba en algunos montes, en cuevas, escondido David, tratando de que no matara el rey Saúl, y sin embargo Dios no permitió que muriera David a manos de Saúl. Y David entendía poéticamente que era como si Dios enviara saetas. Recordemos que las saetas son flechas. Entonces las saetas de Dios, las flechas de Dios, las envió en contra de su enemigo de David, que es en este caso Saúl y su ejército, y los dispersó. Físicamente no hubo esto. Ni Saúl ni su ejército sintieron flechas, ni fueron dispersados de una manera física, pero sí de una manera espiritual. David entendió que quien los detenía, los estaba dispersando, era Dios. Lanzó relámpagos y los destruyó. Los relámpagos muchas veces tienen que ver con el juicio de Dios, y también el sonido y la luz que producen, la energía que se libera. Bueno, es algo sorprendente, ¿no? Que a mucha gente todavía nos sigue sorprendiendo, y cuando son relámpagos tan fuertes, pues esto acaba con cualquier fortaleza humana. No hay forma de compararse con la fuerza de Dios. Dios así defendió a David. David lo vio y lo describió en este salmo, y decíamos en el libro de Samuel, pero realmente no hubo una situación físicamente que se diera. Pero David, que era un poeta y un hombre espiritual, veía esa protección de Dios. Parece que los que son espirituales ven la protección de Dios de una manera tan distinta a como ven los demás. Saúl no discernió nada la protección de Dios sobre David, pero estaba siendo limitado para no acabar con David. Dice versículo 15, entonces aparecieron los abismos de las aguas, quedaron al descubierto los cimientos del mundo, a tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Entonces dice aquí que cuando Dios reprendió, recuerda que la palabra reprensión es un regaño, es un castigo, una corrección fuerte. Dios reprendió a Saúl, aunque Saúl nunca lo supo físicamente, pero dice aquí entonces aparecieron los abismos de las aguas. David ve también en esta descripción tan poética como si el agua se hubiera ido del mar y se pudiera ver el abismo, que son kilómetros, ¿no? Ahora dicen los que saben de esto. Entonces, a la reprensión de Dios, el agua sintió como que se quitaba de donde estaba, y que hasta se podían ver los abismos de las aguas. O sea, lo más profundo del mar por la reprensión de Dios. Esto que es totalmente inaccesible para nosotros, que no podemos calcular realmente todavía, aun con la ciencia que hoy se tiene, pero realmente los abismos de las aguas aparecieron por el enojo de Dios al tratar de limitar el abuso de Saúl en contra de David. Y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. Es todavía más profundo esto. Los cimientos del mundo al descubierto, porque Dios estaba reprendiendo a Saúl. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. David entendía como que esta huida del agua, que está incluso en el abismo, es por el aliento de Dios. Es otra cuestión muy poética, ¿no? Todo esto es una descripción tan poética de David, pero habla de cómo Dios se indigna y cómo Dios impide que haga un daño a alguien que injustamente quería lastimar a David. Nosotros vemos que la indignación de Dios es un gran enojo. Dios se enoja porque alguien nos haga daño cuando nosotros somos justos. Si no hemos hecho nada malo, si no hemos buscado violencia, si no hemos estado en situaciones de pecado y alguien nos quiere dañar, Dios nos defiende. Lo malo es cuando el creyente también cae en la maldad. Si el creyente también cae en maldad y cae en violencia y en injusticia, pues entonces es muy difícil que haya estas manifestaciones de Dios. Pero David, hasta este momento, cuando era un siervo de Saúl y era un perseguido de Saúl, en ningún momento trató de hacer algo malo en contra de Saúl. ¿La defensa de Dios puede involucrar ángeles? Definitivamente sí. Nosotros no los vemos, ni están para que los veamos, ni para que hablemos con ellos, pero los ángeles de Dios pueden estar involucrados. Quizás muchas veces más de las que pensamos nosotros, ha habido ángeles que han
participado en una defensa para nosotros y nos han guardado Dios de tanta violencia y tantas situaciones y tantos riesgos, incluso accidentes que hemos estado a punto de tener por su misericordia. El contexto es que Dios es inalcanzable cuando quiere atacar a una persona que injustamente está dañando a un creyente. Entonces Saúl no lo vivió en ese momento, Dios le permitió todavía tiempo como rey, aunque Saúl nunca se arrepintió. Pero finalmente, cuando alguien quiera dañarnos, hermano, Dios nos puede proteger. Tanta violencia que nos rodea, tanta gente pues perversa. Vemos la palabra de una conducta desviada, eso es perversión. Pues hay mucha gente perversa y sin embargo Dios nos protege. El esplendor de Dios o las tinieblas de Dios son su juicio. El estruendo de su voz, estos truenos, estos relámpagos. Bueno, Dios se enoja y finalmente estaba demostrando esa protección hacia David. David la discernió. David incluso la pudo escribir con poesía, pero finalmente vemos que también se aplica a nosotros. Si estamos bien, si tenemos manos limpias delante de Dios, Dios nos guarda de gente perversa, cuando Dios quiera. Y aun si Dios no nos guarda de gente perversa, decimos si caemos en manos de delincuencia o gente mala, Dios nos puede tener un plan para nosotros y nos sustenta y nos bendice en medio de eso. Las armas de Dios son invencibles y magníficas. Recordemos, nadie se puede comparar con Dios. El resultado, hay un cambio profundo. Se puede ver el abismo o los cimientos del mundo, y esto es algo muy bello. Quizás cuando algún creyente está en santidad y lo han tratado de atacar y Dios nos defiende y vemos la misericordia de Dios, todo esto es la descripción de la misericordia de Dios. Y si alguien nos quiso hacer daño, como en este caso Saúl contra David, recuerde que si usted es un creyente fiel, un creyente en santidad, Dios le protege, Dios le bendice y usted tiene manos limpias delante de él. Y esto fue algo que David en ese momento podía vivir. Hay una tercera respuesta que no leímos los textos, pero vamos a ver del capítulo 18, del 31 al 41, la victoria. La tercera respuesta en la aflicción es la victoria. Salmo 18, 31 al 41 es esta victoria. Dice el versículo 31, porque ¿quién es Dios y no solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Este salmo es muy extenso. Este es uno de los más grandes salmos, pero realmente en la extensión de versículos, pero tiene una diversidad de temas. No podemos tocarlos todos por la cuestión del tiempo, pero usted puede leer y puede seguir viendo, subrayando, estudiando. Es un salmo con una gran riqueza. Pero aquí dice David, ¿quién es Dios y no solo Jehová? O sea, este Dios que le protegió, que le guardó del rey, ¿quién fuera de Dios tiene ese poder? Nosotros entendemos que solamente hay un solo Dios. Hay un Dios y es el Dios al que adoramos, el que creemos y el que amamos y al que le agradecemos la protección. ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? O sea, este Dios es nuestra roca. Decía David, Dios es mi roca. Dios le protegió, Dios estuvo con él, aunque las situaciones parecían tan difíciles de manejar. David fue guardado por la misericordia de Dios. Y decimos, es una norma cómo Dios guarda y da victoria a sus siervos cuando están viviendo en ese plan que Dios tiene para ellos. Dios es una roca y es el único que puede proteger, es el único Dios. Esa divinidad entonces está a favor de los santos. Dios quiere bendecir, proteger a los creyentes que están en su voluntad perfecta. El versículo 32 dice, Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. La palabra ceñir aparece en varias ocasiones aquí. Pero recordamos que ceñir es como apretar, es como sujetar para que hubiera una situación de movilidad en la guerra. Los militares del tiempo de David se ceñían. Recordamos que tenían un cinto para poder tener algunas armas y poder tener pues lo que usaban en la guerra. Entonces ese cinto era determinante para un militar y había que ceñirlo bien, tenía que estar muy bien apretado para que no hubiera algún accidente, una pérdida de algún arma. ¿Y quién me ciñó aquí? Dice Dios. No de armas, me ciñé de poder. David sintió que Dios lo ciñó de poder. David no blandió espadas, ni saetas, ni lanzas en contra de Saúl. David solamente oraba y Dios le protegió y Dios con su poder guardó a David. Y esto es una expresión muy bella de cómo Dios de veras pues, nos ha ceñido con su poder. El poder de estar, de continuar, de servir viene de parte de Dios. No hay más. Cuando Dios quiere, ese poder está ahí. David lo vivió y lo pudo experimentar. Los implementos de guerra tenían que estar así, muy fijos al cuerpo para que hubiera una seguridad. Pero luego dice David aquí, versículo 32, y quien hace perfecto mi camino. O sea, este Dios que me ciñe de poder para enfrentar a mis enemigos, a los cuales vencí, como describe enseguida, dice, hace perfecto mi camino. Hermanos, la palabra perfecto mi camino se refiere a la santidad. Solamente quien está en santidad tiene un camino perfecto. No es aquí algo militar o alguna situación de las guerras, sino era la vida de David. David era un hombre santo en este momento.
Posteriormente tuvo muchos errores y graves pecados que Dios trató con ellos y conocemos el caso. Pero en este momento David decía, Dios hace perfecto mi camino. No nada más me interesa que me proteja del rey, que me guarde con ese poder inmenso, que se ponga totalmente indignado ante la perversidad del rey Saúl, sino que Dios me hace perfecto. Dios quiere que yo sea santo. Recuerde que en medio de lo que vivimos, violencia, inseguridad, ataques graves, Dios quiere que seamos santos. Quiere que nuestro camino sea perfecto. No podemos andar en el pecado como el mundo anda, porque entonces perderíamos el plan de Dios. Dice el versículo 33, una agilidad. Quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Recordamos que las ciervas, pues habla de los mamíferos que son de la familia de los venados. Desde un venado muy pequeñito hasta el alce son los ciervos. Y bueno, entonces son fuertes, son ágiles, corren, tienen una gran fuerza y una gran agilidad. Entonces David decía, Dios me da una agilidad parecida a la de las ciervas, porque dice, tengo mis pies. Y recordamos cómo hay algunos de estos animales que de veras tienen una agilidad para huir, para brincar, incluso hasta para escalar algunos, según las diferentes variedades que hay de ciervos. Pero dice, Dios hace mis pies como de ciervas. Ahora, posiblemente al sentir en este plural, habla de varias de esas especies que David conocía. Pueden ser muy pequeñitas, medianas o muy grandes. Entonces, ¿quién nos defiende siempre? Es Dios. Quien nos da esa agilidad, esa habilidad, como los siervos o siervas, pues es Dios mismo. Y me hace estar firme sobre mis alturas. O sea, nuevamente habla con un poco la ilustración metafórica de ese animal que puede estar en la altura. Hay varios animales, no tanto muchos ciervos, pero hay otros que están ahí, más bien algunas cabras o algunos de otras familias que suben tan en alto, de veras en lugares que parecen totalmente, pues así despeñaderos, y ahí están. Y ahí pueden prevalecer y pueden comer o pueden tener alguna parte de su vida. Entonces David vio este tipo de ilustraciones y decía, yo estoy así, en una altura, puesto por Dios. Inaccesible para Saúl. Saúl no entendió al principio, nunca lo vio, pero David sí lo vio. Dijo, estoy como una sierva firme en mis alturas. Versículo 34 dice, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Ahora, David entendía que el que le dio la destreza es ¿quién? Dios. Dice, quien adiestra mis manos para la batalla. David era diestro, extremadamente. Tenía una destreza extrema. Cuando vemos que acabó con el gigante Goliat, recordamos que era con una onda y con piedras. Y David por mucho tiempo estuvo lanzando rocas, así con su onda esas rocas, y tuvo una perfección, una fuerza, una dirección precisa. Pero esa destreza se la daba Dios. David la trabajaba, recordamos, Dios nos da las habilidades, pero nosotros las trabajamos. David tenía que trabajar, esforzarse, pero David reconocía, Dios es quien me adiestra mis manos para la batalla. Ya había matado al gigante Goliat. Y recordamos, en varias guerras también David tuvo una victoria militar muy fuerte para su rey Saúl en ese momento. Pero David reconocía, quien adiestra mis manos es Dios. Es un punto de humildad. David no decía, yo soy muy diestro, yo estuve ensayando, yo tengo una habilidad, mi familia, la genética. No, él dice, Dios me hace diestro para la batalla. Dios me da la destreza, la habilidad para entesar con mis brazos el arco de bronce. Entesar quiere decir poner tensión. Eso significa entesar. Y recordamos que el arco de bronce, imagínense cuánta fuerza se requería para poder doblar esa parte del arco metálico con la parte no metálica, y se requería mucha fuerza y una precisión para que esa saeta, esa flecha llegara al lugar donde tenía que llegar. Y dice David, quien me da la fortaleza y esa dirección y esa habilidad para manejar el arco es Dios mismo. Entonces es interesantísimo notar cómo un gran militar reconoce que sus grandes habilidades vienen de Dios. Siempre la gloria la merece Dios. Para Dios es la honra y la gloria. Él es el que más tener la habilidad en la batalla y para poder entesar con mis brazos el arco de bronce. Versículo 35 dice, me diste a sí mismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Aquí otra vez habla de la salvación, no en el sentido espiritual de desplazar el pecado, que es lo que hace Jesús, nos quita el pecado. Aquí la salvación se refiere como una protección. Tú me has dado el escudo de tu protección en contra del rey Saúl. David se sentía como con un escudo. Veía las saetas, las lanzas, las armas de Saúl que venían muy cerca para acabar con David. Y David decía, Dios pone como un escudo. Qué bella forma de describir la protección de Dios. Si Dios quiere, pone un escudo para protegernos. Ese escudo de su misericordia, para que no nos dañe, en este caso, un enemigo tan hábil o tan armado como era Saúl.
Tu diestra me sustentó. Habla de Dios como sustentador, protector y sustentador, ¿no? Dice, me diste el escudo de la salvación, es una protección. Tu diestra me sustentó. Ese es el carácter de Dios. El que me sustenta, o sea, me sostiene en todo, literalmente es Dios. De hecho, es uno de los nombres de Dios, el que sustenta. Entonces Dios me sustenta, decía David, me fortalece, me alimenta, me da una protección, me permite el ánimo para seguir adelante. Aunque David sabía que era muy injusto lo que hacía Saúl, se sentía bajo el sustento de Dios. David se enfocaba no en Saúl, se enfocaba en Dios. Y es lo que nosotros también tenemos que aprender. Tu benignidad me ha engrandecido. O sea, la benignidad es el carácter bueno de Dios. Y Dios hace bien para poder seguir adelante con su vida. En este caso, David, Dios le da esa misericordia. Versículo 36 dice, ensanchaste mis pasos debajo de mí, mis pies no han resbalado. Habla de una ayuda determinante, una seguridad. Los pies que están como pasos ensanchados, habla de una seguridad. No es igual ir en un despeñadero, en un camino muy angosto, a una vereda ancha, ¿no? A un lugar espacioso. Entonces David se sentía como en un lugar espacioso por Dios. Dice, ensanchaste mis pasos. El que ensancha los pasos de David era Dios mismo. Es una ayuda determinada y un gran cuidado. Mis pies no han resbalado. Normalmente recordamos los riesgos que había tanto en las guerras como en la huida. David tuvo que huir muchas veces de Saúl y aún así dice, mis pies no han resbalado. No he caído, no me he fracturado, no me lastimé, porque Dios tiene un cuidado de mí, un cuidado perfecto. Versículo 37 dice, persiguí a mis enemigos y los alcancé, y volví atrás hasta acabarlos. Es interesante notar que aquí describe David otro tipo de victorias que tuvo, porque realmente no se enfrentó con Saúl, no le hizo ningún daño a Saúl. Pero David decía, tengo tal fortaleza que puedo perseguir a mis enemigos. Recordamos, los enemigos no los buscamos, no queremos enemistad con nadie. Pero cuando alguien nos quiere hacer daño, quiere acabar con nuestra vida, son como enemigos. Dice David, bueno, mis enemigos fueron alcanzados y yo los empecé a seguir hasta que acabé con ellos. Habla de una manera muy violenta en cuanto a la milicia. Recordamos, es un poeta y es un militar. Entonces habla de los enemigos acabados, terminar con los enemigos. Y en muchas ocasiones a David le pasó. En la guerra tuvo que acabar con enemigos, en la guerra tuvo que seguir a las personas, enfrentar y finalmente derrotar. Versículo 38 dice, los herí de modo que no se levantasen, cayeron debajo de mis pies. Entonces es una situación determinante o una situación total. Esos enemigos van a acabar, no se van a levantar. Decimos, David tuvo otras personas con las que sí se enfrentó, a las que sí derrotó y no se levantaron. Empezando desde Goliat hasta cuando David tuvo un grupo de militares que lo protegían, porque por la vejez y por la pérdida de fuerza, David ya no tenía las habilidades que necesitaba. A veces lo protegían a David. En algunas ocasiones esos mismos militares lo protegieron, pero aquí todavía David es muy joven y todavía podía herir y hacer que los enemigos no se levantaran. Ese versículo 39. Pues me ceñiste de fuerzas para la pelea, has humillado a mis enemigos debajo de mí. Entonces David reconoce una gran fuerza. Decíamos un militar de calidad muy alta, de quizás los mejores militares que había en su momento, y decía, el que me da la fuerza es Dios. Qué bello que decía, el que me da la habilidad es Dios, y el que me da la fuerza es Dios. Realmente nosotros reconocemos que quien nos da la fuerza es Dios para todo. Dios me da las fuerzas para todo lo que tenga que hacer. En ese caso, para pelear, decía, has humillado a mis enemigos debajo de mí. Nuevamente David tenía una victoria militar y sus enemigos, dice, los has humillado tú. No decía, yo los humillé o yo pude humillarlos. Dice, tú, Señor, has humillado a mis enemigos. Y recordamos, quien trataba de atacar a David, Dios era quien tenía que defender. Mientras David estuvo en santidad, esto fue una norma. Dios protegió a David, Dios bendijo a David y acabó con sus enemigos. Dice el versículo 40, has hecho que mis enemigos me vuelvan la espalda para que yo destruya a los que me aborrecen. Aquí, esta idea de volver la espalda quiere decir estar derrotado. Recordamos, una norma básica de los militares en ese tiempo era nunca darle espalda, porque acababan con ellos. Tenían que estar siempre de frente. Aún con debilidad, aún siendo derrotados, tenían que estar de frente, porque si no nos podían matar. Darle espalda era como dejarse matar, literalmente, estar derrotado, ¿no? Entonces, cuando dice, los enemigos me volvían las espaldas, son enemigos derrotados. Ese temor o esa fortaleza que David tenía en esas batallas para destruirlos, dice, a los que me aborrecen, notamos entonces cómo David entendía que Dios le daba la victoria. Los que me aborrecen, nuevamente, no. Hay gente que odia, lamentablemente sí. Nos pueden aborrecer, nos pueden odiar. Ojalá que nunca sea por nuestra maldad, pero si alguien me aborrece, pues Dios me defiende. Mientras yo no esté haciendo algo malo delante de Dios, los que me aborrecen van a ser limitados. Dice, clamaron, versículo 41, y no hubo quien los salvase, aún a Jehová, pero no los oyó. Es muy notorio ver aquí esta frase, porque dice que los enemigos de David clamaron, o sea, le clamaron a Dios.
En alguna ocasión, quizás no en el momento en que Saúl atacaba a David, pero otros enemigos que estaban clamando para que Dios los protegiera de la mano de David, decía David, Dios no los protegió de mí. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Dios es fiel con los santos. David era un santo en ese momento, un hombre entregado, y cuando los enemigos clamaron a Dios para que Dios detuviera a David, dice, Dios no los escuchó. A quien escuchaba a Dios era David, porque estaba en un pacto de amor, en un pacto de dedicación, de consagración con Dios. Y esto debe ser un modelo de fe para todos los que queremos seguir al Señor. Dice el versículo 42, el extremo de lo que pasó con los enemigos, y los molí como el polvo delante del viento, los eché fuera como el lodo de las calles. Moler quiere decir quebrantar o reducir. Recordamos todos, ¿no? Lo que es moler, es acabar. Quizás con morteros o con otro tipo de implementos, pero es como reducir a una sustancia, ¿no? Y David veía a sus enemigos como los hubiera molido literalmente, ¿no? Decía, mis enemigos fueron molidos como polvo delante del viento. O sea, el viento se lleva ese polvo. Los enemigos fueron llevados por Dios. Posiblemente esto sí se aplicó a Saúl porque David nunca lo enfrentó. No hubo una guerra física de David contra Saúl, pero el que se llevaba a Saúl era Dios mismo. Como si Saúl hubiera sido molido, hubiera sido acabado y no hubiera hecho daño a David. Y los eché como lodo en las calles, o sea, es una descalificación total. Echar el lodo en la calle pues es algo que no sirve el lodo, ¿verdad? En ningún contexto, entonces se tiene que echar fuera. El lodo a las calles porque no sirve, no es de ninguna utilidad. Y ahí David decía, Dios me dio esta victoria. Ahora, esta victoria para nosotros como cristianos, recordamos que solamente Dios nos la puede dar. Por su poder y perfección, nos da habilidad, nos da protección, nos da destreza y fuerza, y siempre tenemos que reconocer que todo viene de Dios. La salvación y el sustento, por su benignidad, es de Dios para nosotros. Igual que con David. Mientras nosotros estemos en santidad, estemos buscando al Señor, hay esa protección. Hay esa bendición de Dios para los santos. Y de veras, como decimos, no hay quizás espacio para dar testimonios, pero muchos hemos sido protegidos así. O hermanos nuestros que conocemos su testimonio, les ha protegido y les ha guardado. Desde un triunfo definitivo, aún de gente que se puso en contra, que trató de atacar, que trató de acabar, incluso decíamos, o delincuentes o gente muy perversa, y Dios nos guarda porque quiere guardarnos. Los enemigos y quienes me aborrecen van a caer porque Dios está conmigo. Van a ser totalmente reducidos. Hablamos entonces, hermanos, de que 3 respuestas se dan en la aflicción en este salmo, y Dios no tolera la injusticia que se hace en contra de los santos. Dios protege, Dios bendice y da 3 respuestas en la aflicción: fortaleza, indignación y victoria. La fortaleza porque Dios es quien nos guarda, la indignación porque Dios se enoja cuando hay alguna perversidad en contra nuestra, y la victoria porque Dios nos da la posibilidad de vencer a nuestros enemigos. Vamos a orar entonces en este momento, hermanos, porque Dios nos bendiga con su palabra, y a toda la gente que nos escucha le enviamos un abrazo y pedir a Dios que nos dé esa fortaleza en medio de lo que estamos viviendo tan difícil, pero que la protección de Dios sea para testificar de Él, para compartir y para darnos cuenta cuántas veces Dios nos ha guardado, nos ha fortalecido, nos ha bendecido de esta manera. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra en el Salmo 18, que es tan rico en contenido para nosotros, pero te damos gracias especialmente por el rey David, que tuvo esta visión tan poética de tu protección, de tu gracia, Señor, y hubo respuestas en su aflicción. Nosotros recordamos en cuántas ocasiones él fue atacado injustamente por el rey Saúl, cuántas veces pudieron matarlo, cuántas veces pudieron acabar con su vida de una manera tan violenta, pero David entendía que tú eres quien le proteges. Y en medio de esa protección que tú le diste, aún huyendo de su enemigo, David clamó y dio este salmo como una poesía preciosa. Gracias porque tu respuesta también es fortaleza. Te amamos, Señor, porque tú eres nuestra fortaleza. Tú eres quien nos has dado esa bendición, esa protección, ese cuidado tan especial. Tú eres nuestra roca, Señor. Tú mueves en extremo tus recursos para proteger a tus hijos. Truenas en contra de los enemigos que están injustamente haciéndonos daño. Te indignas, dice aquí en tu palabra, que te indignas cuando Saúl trataba de atacar a David. Y en nuestro caso te pedimos que nos protejas de todas las personas que nos traten de dañar injustamente, que nos guardes de todos aquellos que nos pueden lesionar, que pueden acabar con nuestra vida. Gracias porque tú nos guardas, nos proteges, incluso tal vez hasta ángeles han estado involucrados en esta situación, pero por tu misericordia tú nos das la bendición de la victoria. Que en esta victoria reconozcamos que no somos nosotros. Si un militar con la habilidad de David decía, mi destreza viene de Dios, mi fuerza viene de Dios,
nosotros también tenemos que decir lo mismo, Señor. No estamos en su momento enfrentando a un rey que nos ataca, pero enfrentamos muchas situaciones el día de hoy. Te rogamos que nos libres del temor, nos libres de toda situación y que podamos seguir adelante con tu gracia, con todo cuidado, con toda la previsión que se tiene que tener, pero que siempre tengamos una confianza, Señor, y veamos al terminar de cada día que ha sido tu protección y tu gracia la que ha estado con nosotros. Esa protección y esa gracia que nos ha bendecido, te rogamos que bendigas a todas las naciones que hoy se conmueven con la situación que estamos viviendo. Te pedimos, Señor, protección y bendición y que haya un testimonio en medio de las cosas que estamos viviendo. Así como David veía cada día de una manera tan poética, una protección tan perfecta, nosotros también la podamos compartir, Señor, y que en algún momento en que nos vamos a reunir podamos compartir todo lo que tú has hecho con nosotros, porque nos has protegido, nos has bendecido, y te pedimos esta bendición para todo el mundo que no te conoce, y muy en especial también para tu iglesia en todas las naciones. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por su atención.